Obligaciones de sujeto múltiple. Obligaciones de sujeto múltiple son aquellas que, teniendo por objeto una única y sola prestación, tienen varios acreedores y un solo deudor, o bien varios deudores y un solo acreedor, o bien varios acreedores y varios deudores. Estas obligaciones se subdividen en simplemente mancomunadas y solidarias. Obligaciones simplemente mancomunadas. Son aquellas que teniendo varios deudores y varios acreedores, cada uno de los deudores debe cada uno de los deudores solo debe satisfacer una parte de la obligación y cada uno de los acreedores solo podrá recibir una parte de ella. La parte a cumplirse por cada deudor o a percibirse por cada deudor será la que está establecida en el instrumento constitutivo de la obligación. Y si nada se hubiera expresado respecto de ello, los deudores tendrán a cargo partes iguales y los acreedores tendrán a su favor también partes iguales. Debe ser susceptible de ser divisible y de ser cumplida en forma parcial. El deudor que pagase íntegra la deuda, es decir, no solo la parte por la que él está obligado, sino también la de los demás deudores, tendrá dos acciones: por repetición de pago indebido contra el acreedor y demandar de los codeudores el valor de lo que hubiese dado en pago. La insolvencia de uno de los deudores debe ser soportada por el acreedor y no por los demás deudores, y la mora de uno de los deudores no tiene efecto respecto de los demás. Obligaciones solidarias. La obligación es solidaria cuando la totalidad de la prestación de ella puede ser demandada por cualquiera de los acreedores y contra cualquiera de los deudores. Aunque haya varios acreedores y varios deudores, los acreedores aparecen conjuncionados como si se tratara de uno mismo. Cada acreedor es acreedor por el todo y cada deudor es deudor por el todo. Cuando un deudor paga íntegramente esa prestación, se considera como si la totalidad de los deudores lo hubiese cumplido. Y cuando uno de los acreedores ha percibido la totalidad de la prestación, se considera como si todos los acreedores lo hubieran percibido. La solidaridad puede provenir del contrato, del que puede surgir solidaridad tanto pasiva como activa, del testamento, del que puede resultar tanto la solidaridad pasiva como la activa, y de la ley, que solo otorga solidaridades pasivas. Para que la obligación sea solidaria, es necesario que en ella esté expresada en términos inequívocos la solidaridad. Solidaridad pasiva y activa. Hay solidaridad pasiva cuando hay un solo acreedor y varios deudores. Ese acreedor puede exigir el pago a cualquiera de los deudores. Representa multiplicar las posibilidades de satisfacción del acreedor en tantas veces como número de deudores solidariamente obligados haya. Hay solidaridad activa cuando hay varios acreedores y un solo deudor. Cualquiera de los acreedores podrá demandar del deudor el pago íntegro de la prestación, y a la vez el deudor podrá exonerarse de la obligación pagando a cualquiera de los acreedores solidarios. Representa un medio jurídico para facilitar el cobro del crédito, ya que uno solo de los acreedores podrá demandar el pago total de la deuda sin necesidad de que, para requerirlo, tengan que intervenir todos los acreedores. Efecto de la solidaridad. En los casos de solidaridad activa, cualquiera de los acreedores puede reclamar del deudor el pago íntegro total de la deuda. En los casos de solidaridad pasiva, cuando cualquiera de los codeudores abonase el total de la obligación, extingue la obligación respecto de los demás deudores. Si el deudor hubiese sido demandado por alguno de los acreedores, el pago debe hacerse a ese acreedor. Si la cosa objeto de la obligación ha perecido sin culpa del deudor, la obligación se extingue para todos los acreedores y para todos los deudores, sin que derive para estos ninguna clase de responsabilidad. Pero si la cosa ha perecido por culpa de uno de los deudores, o se hallase este constituido en mora, los otros codeudores están obligados a pagar el valor de la cosa. Cualquier acto que interrumpa la prescripción en favor de uno de los acreedores contra uno de los deudores aprovecha o perjudica a los demás. Relaciones entre coacreedores y codeudores. Si un acreedor recibe el pago íntegro de la obligación, queda obligado a entregar a los demás coacreedores la parte que a cada uno le corresponde en el crédito común. Si se niega a hacerlo, los coacreedores tendrán que promover demanda en su contra reclamando el pago de la contribución correspondiente. Si uno de los deudores paga la totalidad del crédito de la deuda,
Todos los demás quedan obligados a contribuir en favor del que ha pagado, con la parte igual que a cada uno le corresponde en la deuda común. Si se niegan a hacerlo, el que pagó en la totalidad tiene acción recursiva para exigirlo. Obligaciones divisibles. Las obligaciones son divisibles cuando tienen prestaciones susceptibles de cumplimiento parcial. La divisibilidad o indivisibilidad nace de la naturaleza de la prestación, que constituye el objeto de la obligación, mientras que las obligaciones son simplemente mancomunadas o solidarias atendiendo al número de sus sujetos, activos o pasivos. El régimen legal establecido en el Código Civil para las obligaciones simplemente mancomunadas y para las obligaciones divisibles es similar. Las obligaciones divisibles, cuando tienen un solo acreedor y un solo deudor, deben ser cumplidas como si se trataran de obligaciones indivisibles. El acreedor no puede ser obligado a recibir pagos parciales ni el deudor a hacerlo. Efecto de las obligaciones divisibles. La obligación se divide en tantas obligaciones independientes y distintas como acreedores y deudores haya. Casos. Las obligaciones de dar son divisibles cuando se trata de la entrega de sumas de dinero o de otras cantidades, o cuando teniendo por objeto la entrega de cosas inciertas no fungibles, comprendan un número de ellas de la misma especie que sea igual al número de acreedores o al número de deudores o a su múltiplo. Las obligaciones de hacer son divisibles cuando tienen por objeto la prestación de hechos que se encuentran determinados solo por un cierto número o por ciertas medidas expresadas en la obligación. En las obligaciones de no hacer, la divisibilidad o la indivisibilidad de la obligación se decide por el carácter natural de la prestación en cada caso en particular. Obligaciones indivisibles. Las obligaciones son divisibles si las prestaciones no pueden ser cumplidas sino por entero. En estas obligaciones es inadmisible la ejecución parcial de la prestación. Casos. Toda obligación de dar un cuerpo cierto o una cosa cierta, es decir, determinada en su propia individualidad, es indivisible. Si las cosas o los bienes con respecto a los cuales se pretendiese la constitución de una obligación perteneciera a varias personas, no podría constituirse obligación indivisible sobre esa cosa sin el consentimiento de todas las personas o condóminos. Las obligaciones de hacer son indivisibles, salvo aquellas en las que el hecho esté convenido de acuerdo con medida, cantidad o extensión. Toda abstención indivisible hace indivisible la obligación de no hacer. Efectos. Cualquiera de los acreedores originales o los que lo sean por sucesión o por contrato pueden exigir de cada uno de los codeudores o de sus herederos el cumplimiento íntegro de la obligación indivisible. Prescripta una deuda indivisible por uno de los acreedores contra uno. Prescripta una deuda indivisible por uno de los deudores contra uno de los acreedores, aprovecha a todos los primeros y perjudica a los segundos. E interrumpida la prescripción por uno de los acreedores contra uno de los deudores, aprovecha a los primeros y perjudica a los segundos. Solo por el consentimiento de todos los acreedores puede remitirse la obligación indivisible o hacerse una baja de ella. Los efectos de las relaciones internas de los codeudores entre sí y de los coacreedores entre sí se regulan por la misma forma jurídica que las relaciones internas de los codeudores solidarios y de los coacreedores solidarios. Solidaridad e indivisibilidad. Semejanzas y diferencias. Semejanzas. Ambas importan una excepción al principio de que cuando hay pluralidad de sujetos la obligación debe ser divisible. Tienen el mismo efecto. Tanto en unas como en otras, cada uno de los acreedores puede exigir el pago íntegro de la deuda y cada uno de los deudores está obligado a cumplir íntegramente la prestación. Diferencias. La indivisibilidad de una obligación depende única y exclusivamente de la prestación. En las obligaciones solidarias, en cambio, se hace indivisible porque así lo ha dispuesto el contrato, el testamento o la ley, el consagrar la solidaridad. Cuando muere alguno de los deudores de una obligación indivisible, ésta continúa siendo indivisible, ya que la prestación lo es al no admitir pagos parciales. En las obligaciones solidarias, cada uno de los coherederos no tendrá derecho a exigir o reclamar, ni estará obligado a pagar sino la cuota que a cada uno le corresponde
en el crédito o en la deuda según su haber hereditario. En las obligaciones indivisibles, solo el autor de la violación del derecho estará obligado a la indemnización que puede exigir el acreedor, quedando libres de satisfacer a los otros codeudores. En las obligaciones solidarias, aun los deudores que no tengan culpa de la que deriva la obligación de indemnizar, pueden ser obligados a pagar la totalidad de los daños y perjuicios. En las obligaciones indivisibles, ni la remisión total de la deuda, ni una rebaja de la misma puede hacerse sin el consentimiento de todos los acreedores. Cuando se trata de una obligación solidaria, cualquiera de los acreedores está facultado para otorgar la remisión de la deuda. Eso fue obligaciones de sujeto múltiple.